es la menopausia? Es el cese de las menstruaciones y decimos que es a partir de un año. Cuando una mujer dice, hace 12 meses dejó de llegar mi menstruación, ahí decimos, tenemos una menopausia. ¿Pero por qué pasa esto? Y es porque empiezan a disminuirse los estrógenos. Entonces, los estrógenos es lo que hace que nosotros nos caracterizamos, son esas hormonas femeninas, y ¿cierto? Y cuando empiezan a bajar los estrógenos, empezamos a perder mucho de su acción y de su protección. Por ejemplo, los estrógenos son cardioprotectores. Por eso es que incluso ustedes notan que los hombres tienen la tendencia a tener más problemas cardiovasculares que las mujeres hasta que llega la menopausia. Después de los 40 años ya empezamos nosotras, 40, 50 años, bueno, la menopausia llega alrededor de los 50 años, pero puede llegar entre los 45 a los 55. Entonces, ahora está sucediendo un poco más joven, ¿no, doctora? Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos estrógenos ya empiezan a hacer que cambiemos incluso cambios emocionales, un poco más ansiosas, incluso un tono más depresivo en algunas mujeres, un poco más irritables, ¿no? Irritables. Además, puede ser que tengamos alteraciones en la vagina, un poquito de disminución de la lubricación. Son muchas cosas que se empiezan a juntar. No nos tiene que llegar toda, ¿no? Necesito ser clara. Sí, porque van a salir corriendo y no es la idea. La idea es entender que puede que nos pasen, la mayoría que pasa son los sofocos, en eso se dan alrededor del 80%, lo normal que nos duren estos síntomas de la menopausia son alrededor de 2 años, lo máximo regularmente son 5 años, en realidad lo importante es saber que todos los síntomas de la menopausia tienen solución y empieza rompiendo el silencio. Muy bien, nos vamos a ir poco a poco, uno a uno. Así es, doctora. Entonces, por eso están los sofocos, 80% de las mujeres. ¿A qué mujeres les da más los sofocos? A ellas que están en cierta tendencia a la obesidad o el sobrepeso. De pronto la raza afroamericana un poco más. Tenemos que preguntarles a nuestras mamás y las mujeres de nuestras familias, ¿cómo le dio la menopausia? ¿A qué edad llegó la menopausia? No, porque uno dice, y entonces, ¿cuándo me va a llegar a mí? No hay un punto exacto para decirte, a ti te llega a los 45 y a ti a los 47. Y en ese caso, doctora, ¿la genética tiene algo que ver? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si la madre tuvo la menopausia a una cierta edad, ¿es más probable que la hija también la tenga así o va variando? Sí, definitivamente vemos, por ejemplo, en las mujeres que menstruaron a muy temprana edad, entonces definitivamente, por ejemplo, si tenemos una mujer que menstrua a los 9 años, uno esperaría que su menstruación estuviera más cerca entre los 40 45 años, por ejemplo. Si en toda tu familia resulta que ustedes van e interrogan a sus familiares, a las mujeres de su familia y les dicen no, resulta que todas tuvimos la menopausia entre los 42, 43, probablemente ustedes saben que en su familia esa es la tendencia. Decimos que puede llegar entre los 45 a los 55, sin embargo, puede llegar entre los 40 a 45. Uno dice, ¿eso es normal o no es normal? Es normal, pero uno dice, esta mujer tuvo una menopausia un poco temprana. ¿Qué no es normal? Cuando llega antes de los 40, y ahí estaríamos hablando de una insuficiencia ovárica prematura. ¿Qué es lo que tú me decías? Es que está pasando mucho. Ahora muchas veces vemos como que es que mi amiga le llegó antes la menopausia, es que ya no pudo tener hijos cuando intentó ir y solamente tenía 36 años, 37. Y bueno, ¿por qué pasa esto? En realidad no se sabe con exactitud qué es lo que pasa. Hay un 13% de probabilidades de que sea una alteración en uno de los cromosomas, que es en la estructura del cromosoma X. También hay algo que yo siempre he defendido mucho que se llaman aquellas sustancias, que son unas sustancias que hacen químicamente son muy similares a los estrógenos y a las hormonas en general, se llaman disruptores hormonales, que están en muchas partes, están en los alimentos, que están llenos de preservantes. Nosotros últimamente decimos, no, pues qué felicidad, porque me hacen la vida más fácil, y si yo voy a un supermercado, agarro de una cajita y la meto en el microondas, la descongelo, pues resulta que eso, para que dure 1 año, 6 meses, 2 años, y de hecho todo lo que destapamos de paquetito, pues en realidad esos preservantes no se quedan allí, ¿no? También nos los estamos consumiendo nosotras, y esto genera alteraciones hormonales, se llaman disruptores hormonales. Exacto, y ahí entraría una pregunta muy importante también con referencia a los alimentos, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos que nos ayudan vamos a decir, cuando la persona está en la menopausia, y cuáles son aquellos que le afectan, ¿no? Hay muchos tipos de alimentos también, ¿no? Sí. Quiero preguntarle al doctor, ¿por qué a las mujeres nos cuesta tanto trabajo aceptar la menopausia? Es como como un demonio de 7 cabezas.
Bueno, hay varios elementos que son muy importantes. Si bien la doctora Cifuentes hablaba de todo un proceso biológico que se va dando, una serie de alteraciones y cambios hormonales, existen también algunos elementos que son importantes el poder tenerlos para poder comprender qué es lo que puede estar sucediendo. Por ejemplo, cuando empieza este tema, comúnmente es un proceso mental que se da en las mujeres, los cuales empieza con lo que se denomina un duelo inicial de la fertilidad subconsciente. ¿Qué significa? Cuando empiezan a tener este proceso de la menopausia, las mujeres subconscientemente empiezan a tener una alteración de que ya se acaba la fertilidad, o sea, ya no existe más la parte de la reproducción como seres humanos. Entonces, este tipo de alteraciones van demostrando una serie de cambios, no solamente acompañados con la parte hormonal, sino también los cambios netamente psicológicos. Pero acá hay un dato que es muy importante para saber cuándo puede ser que esté comenzando esto. Nosotros hemos investigado durante muchos años y hemos podido observar en lo que se denomina la niebla mental de la menopausia, que es un grupo de síntomas que se van dando en las mujeres, que pueden ser una serie de síntomas previos que van anunciando de que empiezan los cambios en una mujer. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, cosas muy simples, dificultad para recordar palabras o números. Cuando empezamos a tener una serie de olvidos, cuando empezamos a tener dificultades en concentrarnos, significa que han empezado a haber una serie de cambios a nivel cerebral, pero que responden a una serie de cambios hormonales que se van dando de una manera gradual. Y ya después de esto vienen pues todos esos problemas psicológicos que conocemos, que son la ansiedad, depresión, irritabilidad, que no se aguantan ni ellas mismas, no aguantan ni siquiera el entorno, las inseguridades, los miedos, desconfianzas, que son una serie de elementos que lleva a conflictuar absolutamente a todo el grupo humano que va estando con ellos, ¿no? Y doctor, todo eso que usted comentó es muy importante. A mí me gustaría recalcarlo igual como con usted, como con la doctora Nati, porque muchas personas empiezan a sentir esa como depresivas, empiezan a sentirse depresivas, empiezan a sentirse muy chillonas, un aprieto en el corazón, como que va a pasar algo y a veces la persona dice, es que me siento así, no sé por qué, y empieza a recurrir a cierto tipo de medicamentos cuando no es lo que tiene, sino que está entrando en la etapa de la menopausia y a veces se confunde mucho esa situación. Mira, hay una de las cosas, ¿no? Cuando tú llegas a tener depresiones o tienes ansiedades, inmediatamente recurres al psiquiatra o a veces, muchas veces el mismo ginecólogo te puede de recetar, digamos, paroxetina, citalopram, que son antidepresivos para poder manejar este tipo de temas. Pero ocurre que yo es lo que denomino, muchas veces estas son como si fueran bombas de gas para esparcir una manifestación que terminan no haciendo exactamente el efecto que quisieran. Se necesitan otro tipo de terapias, otro tipo de adecuaciones. ¿Por qué? Porque los cambios son tan grandes que a veces los mismos profesionales, los ginecólogos, tienen problemas porque la tienen a la paciente no una, sino 20,000 veces ahí, porque por cada síntoma viene y dice, doctora, ¿qué debo hacer? Doctora, me siento mal, doctora, está pasando esto. Y lógico, y es una combinación en la cual no sabemos exactamente cómo poder ayudar de la manera más efectiva o más eficiente. Es por eso que es necesario que la orientación como la que estamos dando en este momento pueda ser mucho más amplia para que las mujeres vayan adecuando según su genética, según cada caso, para poder ir adecuando e ir pasando este tiempo.